fue su inicio en este mundo del teatro? Bueno, pues yo empecé directamente sobre las tablas. Cuando entré en la universidad, entré en el Teatro Universitario del Museo. Y ahí, bueno, era un teatro muy competente en esa época, dentro de, digámosle aficionados, que yo me gustaría no llamarle así, porque era un teatro independiente, realmente, y era un teatro muy politizado, y era un teatro muy combativo para la época. Hablo del año 69, que fue en el que yo entré. Pero la verdad es que ensayábamos todos los días, siempre por la tarde, en la propia universidad. Pero también tuvimos algunos fines de semana en que vinieron profesores a darnos algunas clases, siempre, como de pronto un fin de semana. Pero de ellos, quizá a mí la que más me influyó fue Michelle Kokoszewski, que era una alumna directa de Grotowski, que nos dio un taller de fin de semana de un rigor impresionante en el que trabajábamos 16 horas cada uno de los 3 días. Madre mía. Yo creo que salimos de ahí todos tocados. Aunque de ese grupo, realmente luego profesionalmente nos hemos dedicado solo 3. ¿Y la llamada al teatro realmente, internamente, cuál fue para ti? ¿Cuál fue tu llamada al teatro? ¿Qué fue lo que te llevó al teatro? Bueno, yo de pequeño en el pueblo ya hacía funciones. Hacía funciones de teatro, hacía funciones de circo, no muchas, pero algunas. Pero incluso recuerdo cuando estuve en la Acción Católica, pero en un grupo, no era de scouts, pero se parecía. Mi grupo se llamaba, dentro del grupo, era como una imitación de los scouts, el mío se llamaba Los Águilas. Pero recuerdo haber hecho una obra, no recuerdo a mis amigos con los que hicimos, pero era de Jacinto Benavente y era de unos náufragos. A mí me gustaba mucho lo de subirme a las tablas y hacer tonterías desde siempre. Luego en el colegio también, ya en los colegios yo estudié en los maristas también y había esto. Pero cuando empecé a hacer teatro de verdad, que fue en la universidad, fue, aparte de por la necesidad del grupo y del contacto con el grupo, también por salir a contar. Recuerdo que César Oliva, que era el director de este grupo, me hizo un test para entrar. Un test en el que yo sí señalé que mi mayor interés era el teatro social. Eso sí lo recuerdo. Había varias categorías, pero a mí, dramático, no sé más. Yo opté por lo social, porque además en esta época yo también estaba en lo social. Estaba en la JEC, que era con paralelo en la JOC, también tuve interés político desde siempre, social y político. ¿Y por la terapia? Porque luego enlazas la terapia con el teatro. Pero eso fue muchos años después. Muchos años después. Hicimos una obra muy política que se llamaba El Fernando, que fue a varios festivales y que fue prohibida por la censura. Se llamaba El Fernando, que era sobre Fernando VII. Y lo digo porque en cuanto a mi llegada a lo profesional, que no me la esperaba ni yo mismo, fue porque la hicimos en Salamanca, en la universidad. Y allí Tamayo vino a vernos y quiso probarnos a 3 de los actores que trabajábamos en aquel grupo. En ese momento éramos mucha gente, porque aparte de la propia compañía de teatro, trabajaba con nosotros una compañía de folk que se llamaba Vino Tinto, que estaba incorporada a este montaje. Este montaje bebía un poco del 1789 de Ariane Musquin, que yo luego vi en París en el año 71. Y porque yo fui en el año 71, fui a París a ver esta función y luego me fui al Festival de Nancy. Fui en autostop, con mi padre, con un año de pérdida de los estudios en la universidad. Aunque a la vuelta seguí en la universidad y acabé la carrera. Yo también soy licenciado en Historia. ¿Y cómo era el teatro en aquellos años? ¿Cómo ves la diferencia con ahora? ¿Cómo era el teatro en aquellos años, las compañías, la vida del actor? ¿Qué diferencias ves?
la diferencia fundamental cuando ya digamos que me profesionalicé es que hacíamos función doble, entre otras cosas. Y cuando me profesionalicé ya se había conseguido el día de descanso, pero todavía no se había conseguido la función única. Recuerdo que hice Un sueño de una noche de verano, lo hicimos en el centro de la villa, que se llamaba entonces, lo dirigió David Perry, un especialista en Shakespeare, y en esa compañía estaba Imanol Arias, Ana Marzoa, Juan Meseguer, Conchita, bueno, éramos un grupo bastante poderoso, Kitty Mamber, Mercedes Guillamón, que luego se llamó Evasiva en la película de Almodóvar, era un grupo, Janine Mestre, y ahí hacíamos doble función todos los días, descansábamos solamente el lunes, y era además trabajando en el sótano ese del centro de la villa. La diferencia con respecto al teatro de ahora, lo fundamental yo diría que había más fe. Había más fe, o sea, había fe, realmente se vivía como estar dentro de lo que se estaba haciendo. Sí, así es como... Y ahora, sobre todo con los alumnos, me encuentro que hay mucho interés por la fama o por llegar lejos. Había más cultura también, ¿eh? Había más cultura, sí. O sea, que incluso cuando la gente ni tenía licencia y había gente sin estudios universitarios y demás, pero había como interés. Y había, sobre todo cuando empecé, que el teatro que hacíamos, había como una vocación antifranquista, una vocación libertaria, una vocación de libertad, de salir al mundo, de libertad de expresión. Yo fui uno de los miembros fundadores del Búho, con la primera compañía del Búho que se hizo. Estaba muy cerca de nosotros, estaba Lola Gaos, pero ahí estaba Gerardo Vera, estaba Abel Vitón, estaba Gloria, Margallo. Bueno, éramos un grupo muy consistente y con este tipo de vocación. ¿Y cuál es la relación que ves entre el teatro y la terapia, Francisco? El teatro es terapéutico. Incluso para la gente que no quiere reconocer que lo sea, el teatro es terapéutico. Y aparte, es de cajón. O sea, si de pronto, siendo actor, ya está tu locura en marcha. Pero hay mayor locura que querer hacer 100 personajes a lo largo de tu vida y poder sacar tantas facetas de quién eres tú y poder explorarlas al máximo a través de un personaje. Las relaciones, la terapia es íntima. Aunque a mí la llamada de la terapia fue cuando empecé a encontrarme con la dificultad de profundizar en la psicología de los personajes. Cuando me empecé a encontrar con personajes más complejos, a cuyo fondo no sabía llegar. Ahí empecé mi proceso terapéutico. Ya tenía 38, ¿eh? ¿Cuándo pasó aquello? Y ahora ya sabes que tengo 71. Y he pasado por muchos sitios. ¿Y qué te gusta más, actuar o enseñar? Las dos cosas. Actuar. Pero enseñar también, ¿eh? Enseñar disfruto mucho y dirigir también, ¿eh? Disfruto mucho dirigiendo. Y además soy un director que cree en la libertad creativa del actor. Cuando elijo a alguien para hacer una pieza, busco a alguien que sé que va a crear y que va a crear el sentido del personaje. Pero enseñar también, enseñar además, enseñar me da... Yo no tengo hijos y entonces me da el sentido emocional del desarrollo de la paternidad, de la enseñanza,
también me lo da la enseñanza de la paternidad. Disfruto mucho enseñando. Sí. Y hay otra cosa, y es que enseñando me puedo olvidar de mí. Ah, qué bueno. Me puedo olvidar de mí Sí. para ponerme al servicio de Sí. quien va aprendiendo. ¿Y cuál dirías que son 3 cualidades tuyas como profesor de teatro? La mejor es la mirada, que he aprendido a ver. Y he aprendido a ver la necesidad del alumno. Esa es la mejor. Creo que esa es la mejor. Sí. Luego que creo mucho en el grupo y creo mucho en lo grupal. Creo en el ser creativo.